¿Cómo están, estimados docentes? Hoy día les traigo un tema que es muy importante para todos, que tiene que ver con la evaluación formativa. Mi nombre es Verónica, me encuentran en veronicaportafolios@gmail.com. Entregamos asesoría a docentes y en educación. Bien, vamos a hablar hoy día sobre la evaluación formativa en el aula. Esto es un documento que está elaborado por Educar Chile, ¿ya? Y la unidad de currículum y evaluación. Es propiedad intelectual de la Educar Chile, ¿ya? Y hemos hecho una adecuación y una apropiación para poder explicar, ¿verdad?, que aquí llamamos evaluación formativa en el aula. Bien, la evaluación es un proceso que está centrado en el aprendizaje, que impulsa la reflexión docente y estudiantil, orienta la toma de decisiones para mejorar los aprendizajes y la enseñanza. El foco principal es la evaluación formativa en el aula. Y esta está concebida como una herramienta para enriquecer la práctica evaluativa y potenciar más aún el quehacer pedagógico. Los fundamentos son conceptuales, teóricos y empíricos de la evaluación, ¿verdad? Y destacan un impacto en el progreso de los estudiantes. Se describen acá 4 estrategias principales de evaluación formativa, ¿verdad? Para aplicarla en el aula. Aborda también implicancias para el rol docente y los desafíos que enfrentan al fortalecer estas prácticas. Se reconoce en este documento la diversidad de contextos escolares y se invita a las adaptaciones y las orientaciones según la realidad y estilo de cada docente. Las orientaciones se enmarcan en un enfoque de inclusión y diversificación, reconociendo que todos los estudiantes son diferentes y que sus necesidades cambian a lo largo de su trayectoria escolar. En este contexto, la evaluación es concebida como una herramienta clave para visibilizar y atender esas diferencias, permitiendo que cada estudiante siga su ruta de aprendizaje diversa, siempre en función de metas compartidas para toda la comunidad. Se destaca en estas orientaciones, ¿verdad?, que sean un recurso también de reflexión pedagógica para los docentes y los equipos directivos. Vamos a ver entonces el primer capítulo, un compendio del primer capítulo, lo que tiene que ver con la evaluación en el aula y los propósitos, ¿ya? La evaluación en el aula es un proceso esencial que orienta el aprendizaje de los estudiantes y la enseñanza de los docentes. Esto funciona como una brújula que permite definir metas y ajustar las estrategias para alcanzarlas. Se entiende como un conjunto de acciones pedagógicas mediante las cuales se obtiene e interpreta evidencia del desempeño de los estudiantes, lo que dicen, lo que escriben, lo que hacen o lo que crean, en relación con los objetivos de aprendizaje. El concepto de aula abarca cualquier espacio de interacción docente-estudiante, no solamente la sala de clase. La evaluación puede ser planificada o surgir en la interacción cotidiana con o sin calificación y adoptar múltiples formas, preguntas, diálogos, portafolios, pruebas, proyectos, observaciones, entre otros. Existen 2 propósitos principales, que es el formativo, que monitorea y acompaña el aprendizaje, promoviendo la reflexión y la autonomía de los estudiantes. Generalmente no se califica, para mantener el foco en el aprendizaje y en los pasos a seguir, es decir, el procedimiento. Y cuando es sumativa, certifica aprendizajes logrados, usualmente son calificados. Sin embargo, también pueden cumplir un rol formativo si la información que entrega se utiliza para retroalimentar y ajustar la enseñanza. Finalmente, la evaluación diagnóstica puede considerarse parte de la formativa, ya que permite identificar aprendizajes previos y necesidades antes de avanzar en nuevas metas. Estos son, ¿verdad?, nuestros tres procesos de evaluación que manejamos. Entonces, la evaluación formativa en el aula tiene enfoques generales, que está centrada en el aprendizaje, que es efectivamente para la reflexión y está orientada en decisiones. El propósito es enriquecer las prácticas, promover el uso formativo y mejorar el quehacer docente y estudiantil. Fundamentos: las teorías y las evidencias, el impacto positivo y acompaña el progreso. Estrategias: vamos a revisar 4 estrategias de diversas formas y que involucra a todos. Implicancia docente, que transforma la práctica, ¿verdad? Da un realce a la retroalimentación y además da la oportunidad y el tiempo para la reflexión docente. ¿Cuáles serían los desafíos? La diversidad de contextos, la necesidad y ajustar lo pedagógico. El cierre: insumos de reflexión, ¿verdad? Y nos queda fortalecer la enseñanza y los aprendizajes, el proceso en sí.
Entonces, la evaluación en el aula es un proceso esencial que guía el aprendizaje de los estudiantes y la enseñanza de los docentes. Esta funciona como una brújula que permite definir metas y ajustes a la estrategia para alcanzarlas. Se entiende como un conjunto de acciones pedagógicas mediante las cuales se obtiene e interpreta evidencia del desempeño de los estudiantes, lo que dicen, escriben, hacen y crean en relación a los objetivos de aprendizaje. Está planificada cotidianamente, ¿verdad? A través de preguntas, diálogos, portafolios, pruebas, proyectos, observaciones, diagnósticos. ¿Ya? Tiene un propósito que puede ser formativo o sumativo. Además, la evaluación debe centrarse en identificar el lugar en el que se encuentra cada estudiante, como una ruta pedagógica. Y además identificar el lugar en el que se encuentra, ¿verdad?, dentro de su trayectoria de aprendizaje. La evaluación en el aula debe centrarse en identificar el lugar en que se encuentra cada estudiante, ¿ya? Sin que esto implique necesariamente una calificación. Es clave para ajustar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Se enfatiza la importancia de otorgar un uso pedagógico predominante, promoviendo que la aplicación sea formativa de manera sistemática y mayoritaria. Es decir, implica emplear, reflexionar, aprendizajes y enseñanzas para tomar decisiones pedagógicas oportunas y pertinentes. De tal manera que todo este proceso nos sirva para reflexionar en lo pedagógico y tomar decisiones didácticas, ¿ya? Ajustar nuestro diseño de planificación para obtener mejores resultados. Vamos entonces a ver qué es la evaluación formativa. Esta se entiende como un proceso en el que el docente y el estudiante recogen, interpretan y utilizan evidencias de aprendizaje para tomar decisiones que se ajusten a la enseñanza y favorezcan el progreso. El carácter formativo no depende del tipo de instrumento, sino del uso pedagógico que se haga de la información obtenida. ¿Cuáles serían las características más importantes? Se realiza durante el proceso de enseñanza-aprendizaje en situaciones tanto formales como informales. Puede ocurrir muchas veces en la misma clase, ¿ya? Varias y variadas veces, incluso de manera casi indistinguible a veces en la enseñanza. Abarca diversas fuentes de evidencia, respuestas orales, interacciones en el grupo, ¿verdad? Interacciones entre los estudiantes, cuadernos, gráficos, experimentos, lenguaje corporal. Y la efectividad depende de la información que podamos recolectar para usarla como retroalimentación y ajustar o proponer nuevas estrategias de enseñanza. Entonces, mientras más frecuente, intencionada y variada es la información y más oportuna, las decisiones pedagógicas serán mucho más coherentes. En este proceso continuo se establecen metas de aprendizaje, se evalúan niveles actuales y comprensión y se implementan acciones para reducir la distancia entre ambos, ¿ya? Volviendo a plantear nuevas metas desde las que se han alcanzado. La evaluación formativa entonces pasa a ser una herramienta cíclica, reflexiva, que mejora los aprendizajes. Vamos entonces a esta infografía. Dice que el concepto central es la evaluación formativa y este es el uso de la evidencia del aprendizaje para tomar decisiones pedagógicas, ajustar la enseñanza y favorecer el progreso del estudiante. ¿Cuáles serían sus principales características? ¿Ya? Sería desarrollar que se desarrolla en un proceso de enseñanza-aprendizaje que puede ser frecuente, variada, puede ocurrir varias veces en la clase, se da en situaciones formales o informales y tanto docentes como estudiantes participan activamente. ¿Cuáles serían las fuentes de evidencia? Las respuestas, los diálogos en clase, las conversaciones, el trabajo grupal, gráficos, mapas, observaciones, técnicas, ejercicios, un lenguaje corporal y actitudinal. El uso pedagógico, retroalimentar de forma continua, ajustar estrategias y actividades, plantear nuevas metas de aprendizaje y tomar decisiones oportunas. Y el proceso cíclico se refiere a establecer un objetivo de aprendizaje, evaluar la comprensión, implementar estrategias para cerrar esas brechas, retroalimentar, ajustar y definir nuevas metas en este ciclo. ¿Por qué hacer esta evaluación formativa? Porque esta es una práctica pedagógica que tiene un mayor impacto en los aprendizajes. Hay que integrarla de manera frecuente y sistemática en el aula. Esta permite revelar los procesos individuales, colectivos de aprendizaje y ajustar en forma oportuna la enseñanza. ¿Cuáles son los principales hallazgos de las investigaciones? Reduce a la mitad el tiempo que demoran los estudiantes en aprender. Sus beneficios se mantienen en el tiempo y se refleja en pruebas estandarizadas.
es especialmente efectiva para estudiantes de bajo rendimiento. La retroalimentación es la estrategia clave y tiene un gran impacto en el aprendizaje. Aumenta la motivación por aprender. Beneficios pedagógicos. Enriquece el conocimiento pedagógico y la disciplina. Permite observar y comprender cómo se desarrollan los conocimientos, las habilidades y las actitudes. Facilita reflexionar sobre el impacto de las prácticas docentes. Favorece la comunicación y el diálogo profundo sobre los aprendizajes y promueve la metacognición y la autonomía en los estudiantes. Aquí tenemos un discurso también de cómo fundamentar, ¿verdad? La pregunta que nos hacen en evaluación docente con relación a la evaluación formativa, ¿verdad? Aquí tenemos contenido. Vamos entonces a la infografía. ¿Cuál es el impacto? Ya, ¿por qué es importante? Porque es una práctica, ¿verdad?, que tiene un impacto mayor. Y la integración frecuente y sistemática también permite ajustar, ¿verdad?, y apoyar de manera efectiva el aprendizaje de los estudiantes. Hallazgos de investigación, por ejemplo, reduce hasta la mitad del tiempo de aprendizaje. Los beneficios son duraderos y están reflejados en pruebas estandarizadas. Tiene mayor efectividad en los estudiantes que tienen bajo rendimiento. La retroalimentación es una de las intervenciones más influyentes. Una retroalimentación cuando es completa, que ya la vamos a revisar. Y aumenta la motivación de los aprendizajes. ¿Qué beneficios pedagógicos tiene? Enriquece el conocimiento pedagógico y la disciplina, permite observar cómo se desarrollan conocimientos, habilidades y actitudes, y aquí estamos hablando del objetivo. Favorece la reflexión docente sobre el impacto de su práctica, promueve la comunicación y discusión profunda entre los estudiantes, y aquí estamos hablando del centro del aprendizaje, donde tiene que ver la interacción de los estudiantes, ¿verdad?, que hacen en relación al contenido y la habilidad que están desarrollando, y fomenta la metacognición y la autonomía. En conclusión, la evaluación formativa no recarga la enseñanza, ¿verdad?, sino que fortalece una buena pedagogía, diversificando estrategias y potenciando los aprendizajes. Vamos a ver cómo se pone entonces en práctica esta evaluación. La evaluación formativa busca articular la enseñanza y el aprendizaje, ¿verdad? Las preguntas clave es hacia dónde voy, dónde estoy ahora y qué puedo hacer para llegar más allá. Hacia dónde voy es cuando identificamos el objetivo de aprendizaje y comprendemos los criterios de logro. El dónde estoy ahora se genera una evidencia de nivel actual del aprendizaje mediante la actividad de evaluación. ¿Y qué puedo hacer para llegar allá? A través de la retroalimentación oportuna, completa, y ajustar estrategias pedagógicas según las necesidades. A estas tres, ¿verdad?, se va a sumar una cuarta estrategia, que es la auto y la coevaluación, que refuerza el proceso al promover la participación activa y reflexiva de los estudiantes. Se reconoce entonces con apoyos diversos, ¿verdad?, que se comparten objetivos comunes definidos en el currículo nacional. Por ello, integrar la evaluación en el proceso pedagógico es esencial, ¿verdad?, para poder visibilizar las necesidades, cerrar esa brecha y ajustar la enseñanza para favorecer las trayectorias de aprendizaje diversos y metas compartidas. Las 4 estrategias centrales de evaluación son: compartir los objetivos de aprendizaje y los criterios de logro, diseñar y aplicar actividades que evidencien el aprendizaje, retroalimentar de manera efectiva y oportuna y en forma completa, promover instancias de autoevaluación y coevaluación. Cuando estamos trabajando estas 4 estrategias centrales, ¿verdad?, estamos dándole cabida a la evaluación formativa en nuestra aula. Entonces, ¿dónde estoy? ¿Verdad? Es aquí donde diseño y realizo actividades que permitan evidenciar el aprendizaje. ¿Cómo llego? A través de una completa y efectiva y oportuna retroalimentación. ¿Y hacia dónde voy? Voy a compartir objetivos y criterios de logro, ¿ya?, con la autoevaluación y la coevaluación. Este sería, ¿verdad?, el cuadro representativo de a lo que queremos hacer y llegar. A estas tres se suma una estrategia transversal de auto y coevaluación que nutre y refuerza a las demás, promoviendo la reflexión y el protagonismo de los estudiantes en sus procesos. El texto destaca que todos los estudiantes parten de un punto inicial distinto debido a su diversidad, pero comparten los objetivos de aprendizaje comunes que nos entrega el currículum, ¿verdad? Y para alcanzarlo, cada uno puede transitar por esta ruta de aprendizaje, que es diversa, con metas intermedias o apoyos diferenciados.
Integrar la evaluación formativa al proceso pedagógico es esencial. Necesitamos visibilizar las necesidades, orientar apoyos adecuados y tomar decisiones pedagógicas pertinentes y oportunas para cerrar esta brecha, ¿verdad? Y poder compartir metas de aprendizaje. Entonces, veamos dos figuras. La estrategia de evaluación, hacia dónde voy, dónde estoy ahora y cómo llego, ¿verdad? La primera, hacia dónde voy con un objetivo claro y con criterios de logro. El dónde estoy ahora con actividades diversas, ¿verdad? Que evidencian el aprendizaje. Y cómo llego con retroalimentación y con los ajustes pedagógicos que tengo que ir haciendo como docente y dueña de mi disciplina. Y la cuarta estrategia, que es transversal, ¿verdad? Es promover la reflexión, el protagonismo de los estudiantes, ¿verdad? Y esa evaluación o coevaluación en todo el proceso. Entonces, el hacia dónde voy, los estudiantes deben comprender claramente el objetivo y también los criterios con los cuales van a ser evaluados. No basta con leerlo en la pizarra, ni escribirlo, ni explicarlo, ¿verdad? Hay que hacer un modelamiento, hay que trabajar explicando, ¿verdad? Con un lenguaje cercano hacia dónde queremos ir. ¿Dónde estoy ahora? Estas es el proceso, ¿verdad? Se realizan actividades y evaluaciones que permiten generar evidencia sobre el nivel en que se encuentran los estudiantes en relación a los aprendizajes que se están esperando. ¿Y cómo llego? A través de mucha retroalimentación que sea oportuna, ajustada a lo pedagógico, considerando características y necesidades de los estudiantes para, a partir de ahí, avanzar, ¿verdad? Y tener claro cómo los puedo ayudar. Estrategias transversales es la evaluación y la autoevaluación que cada uno puede hacer a su propio avance de aprendizaje, a su propio proceso. Entonces, la primera estrategia de evaluación formativa, ¿verdad? ¿Hacia dónde van? Se genera confusión cuando el estudiante no sabe, ¿verdad? Dónde va, cuando va desarrollando una clase a ciega. Por eso no basta con anotar el objetivo en la pizarra, tenemos que explicarlo, modelarlo y usar un lenguaje coherente y cercano. ¿Ya? Además de esto, tenemos que darle significado al objetivo, también tenemos que trabajar los criterios de logro, porque así el alumno, el estudiante tiene claro hacia dónde queremos que él llegue, ¿verdad? Y en dónde él se sentirá bien con el logro y con el aprendizaje alcanzado, ¿ya? Entonces, los criterios de logro ayudan a describir la calidad del aprendizaje y favorece la conversación durante toda la clase, ¿ya? Hay que repetido en el tiempo, este ejercicio fortalece la autoevaluación y la autorregulación de los estudiantes. Cuando los estudiantes saben dónde van conociendo el contenido, tienen clara la meta, van más seguros, se van autorregulando solos, ¿ya? Invertir el tiempo entonces en la comprensión del objetivo facilita el aprendizaje posterior, pues constituye una precondición esencial para un buen proceso pedagógico y al mismo tiempo una estrategia de enseñanza poderosa. El momento y la forma de trabajar los objetivos y criterios variarán según el tipo de aprendizaje, el nivel de familiaridad de los estudiantes y también la necesidad del proceso, pudiendo retomarse, ¿verdad? No solo al inicio, sino que en todos los momentos de la clase. Entonces, el comprender hacia dónde voy, ¿verdad? Eh, el problema, si no se entiende, deriva en una confusión y las energías de la clase se van perdiendo, se van desconcentrando, hay bajos desempeños y la frustración, ¿verdad?, comienza a aparecer en los procesos de aprendizaje de cada estudiante. La estrategia central asegura que los estudiantes comprendan los objetivos de aprendizaje al explicarles con claridad qué se espera lograr de ellos. ¿Cuáles son las herramientas para lograrlo? Con ejemplos, con modelos concretos, con un lenguaje cercano, comprensible, con criterios de logro mediante rúbricas o indicadores. Y beneficios de la comprensión: visibiliza la calidad de aprendizaje esperado, favorece la conversación sobre el desempeño, desarrolla autoevaluación y principalmente autorregulación. Y esto facilita totalmente el proceso de aprendizaje. Bueno, acá tenemos ejemplos de cómo trabajar criterios de logro, ¿verdad? En un quinto básico, en un segundo y en un cuarto, ¿ya? Vamos a ver dos ejemplos. Por ejemplo, dice, ejemplos de criterio de logro de la planificación de una actividad de segundo básico. Adecuación al propósito comunicativo. Narrar una experiencia real o imaginaria con inicio, desarrollo y cierre.
Adecuación al destinatario. El texto debe ser comprensible para compañeros y familia. Adecuación al género narrativo. Debe incluir personajes, lugar y acontecimiento. Cohesión y vocabulario. Uso de conectores simples, primero, luego, después, finalmente. Vamos a ver el ejemplo en un cuarto básico. Adecuación del propósito comunicativo. La invitación debe indicar motivo, fecha, lugar y actividad. Adecuación del destinatario. El lenguaje debe ajustarse a los receptores. Adecuación al género discursivo. Estructura básica de invitación. Saludo, motivo, detalles y cierre. Cohesión y vocabulario. Uso de conectores básicos. Por qué, para y con. Es decir, todo está planificado, manejado de tal manera de que el estudiante se sienta seguro en qué es lo que va a hacer, ¿verdad? Y para dónde va. Existen diversas técnicas para ayudar a los estudiantes también a comprender los objetivos y los criterios. Por ejemplo, preguntar y parafrasear, usar ejemplos o crear rúbricas. En el caso de que usted use el preguntar o parafrasear, ¿verdad? Se pueden plantear preguntas sobre palabras clave de los objetivos, desarrollar, por ejemplo, el interés sobre la habilidad o en el contenido, o pedir a los estudiantes que expliquen con sus propias palabras qué es lo que entienden. También es útil guiar la conversación a aquello que los vincula con problemas reales, con lo cotidiano, ¿ya? Su relevancia y la relación con los aprendizajes previos. Usar ejemplos o modelos. Presentar trabajos de otros estudiantes de forma anónima puede ser. Ayuda a visibilizar qué constituye un buen desempeño. Es aún más provechoso mostrar ejemplos de distintos niveles de logro, clasificarlos y analizar también el conjunto de características para distinguir qué hace que unos estén mejor que otros. Crear y trabajar rúbricas. Las rúbricas permiten describir niveles de desempeño y ayudan también a que los estudiantes reconozcan en qué nivel, ¿verdad?, se encuentran o cuál han hecho o realizado mejor. Esto favorece la retroalimentación y la autoevaluación. No basta, en todo caso, en entregarlas, también hay que explicarlas, discutirlas, aplicarlas y llegar a consenso con los estudiantes. Se puede pedir a los estudiantes que hagan preguntas sobre la rúbrica y responderla en grupo. Reformular la rúbrica con las propias palabras y con los estudiantes. Relacionar con ejemplos distintos niveles de desempeño. Y finalmente analizar un criterio de la rúbrica, ¿verdad?, que sea distinto y con ejemplos. La segunda estrategia tiene que ver con la evaluación formativa y esta enfatiza el diseño de actividades de aprendizaje que permiten recoger evidencias precisas y detalladas sobre el proceso. Tenemos, por ejemplo, criterios para una buena evidencia. La alineación de las actividades, ¿verdad?, que deben estar coherentes con el objetivo de aprendizaje y con los criterios de logro. El detalle, por ejemplo, de las evidencias que deben ser ricas para tomar decisiones pedagógicas bien focalizadas. La diversidad que se debe considerar en los distintos niveles de desempeño, permitiendo que también los estudiantes muestren sus propios procesos y la variedad. Usar múltiples tipos de evidencia para garantizar aquella equidad y la inclusión. Tipos de evaluación. Puede ser espontánea, que surja, ¿verdad?, de forma no planificada. Escuchar una conversación, por ejemplo. Planificada para la interacción. Preguntas o actividades diseñadas para recoger evidencias durante la clase. Y integradas a la enseñanza, incluidas en hitos del proceso o en actividades habituales, ya sea en el cuaderno, en la bitácora, en un cuaderno de vocabulario, etc. Estrategias claves para recoger evidencia. Actividades de explicación y representación. Explicar con las propias palabras, fundamentar, producir textos, graficar, dibujar. Observar y escuchar. Conversaciones, lenguaje verbal y no verbal. Plantear preguntas, buenas preguntas que activen los conocimientos previos, pero también que estimulen el pensamiento y los tipos de pensamiento, crítico, creativo, metacognición, para que ellos muestren comprensión, pero también denoten errores y poder trabajar desde sus errores. Técnicas de trabajo con preguntas, por ejemplo, respuestas al azar, también promueven la reflexión de todo el grupo. Participación simultánea, levantar el pulgar, pizarras pequeñas, tarjetas de respuesta, etc. Pienso, converso y compartimos. Fomenta la discusión entre pares o grupos antes de exponer. Y los famosos tickets de salida, preguntas breves al inicio, al final o durante la clase. ¿Ya? En síntesis, toda la acción de aula puede transformarse en evidencia de aprendizaje. Lo esencial es que dicha evidencia permita evaluar minuto a minuto, ajustando la enseñanza en tiempo real. Pero, por sobre todo, que esta evaluación formativa esté directamente relacionada con el objetivo.
porque no podemos hacer una evaluación formativa, ¿verdad? Si no estamos trabajando durante toda la clase el objetivo en sus 5 elementos y podemos ir interrogando y evaluando los 5 elementos del objetivo. Bien, vamos entonces a las segundas estrategias. Esta enfatiza el diseño de actividades de aprendizaje, permiten recoger evidencias precisas y detalladas sobre el progreso de los estudiantes, ¿ya? A través de diferentes pasos. Criterios para una buena evidencia: alineación, detalle, diversidad y variedad. Tipos de evaluación: espontánea, planificada, integrada y integrada a la enseñanza. Estrategias claves para recoger evidencia: actividades de explicación y representación, observación y escucha y plantear preguntas. Y las técnicas de trabajo con preguntas, ya sea respuestas al azar, participación, pienso, converso, compartimos, y los tickets de inicio, desarrollo o salida. En síntesis, todas las acciones que nosotros podamos hacer que tengan plena relación con el objetivo y la temática que estamos trabajando, nos sirven para acumular esa evaluación, esa evidencia de aprendizaje y evaluación formativa que estamos, ¿verdad?, trabajando. Bien, nuevamente, ¿verdad?, acá otro esquema de los criterios principalmente, ¿verdad?, que tiene que ver con la alineación con el objetivo y los criterios de logro. Si yo no logro, valga la redundancia, si no logro apuntar a estos 5 elementos que estoy trabajando del objetivo y desde ahí trabajar los criterios de evaluación, ¿verdad?, no voy a poder trabajar ni la retroalimentación, ¿verdad?, ni una buena evaluación formativa oportuna. ¿Ya? Bien. ¿Cuándo sería entonces esta retroalimentación oportuna? La retroalimentación es una intervención pedagógica, por lo tanto tiene que estar planificada, ¿ya? Y esta necesita de la información evaluativa para orientar a los estudiantes sobre estos pasos que tienen que trabajar. Las funciones principales: primero, que apoya el aprendizaje de los estudiantes, entrega la información clara sobre dónde se encuentran sus procesos y cómo avanzar. También entrega una reflexión al docente, porque el docente permite analizar qué aspectos favorecen a su práctica, ¿ya?, y cuáles requieren ese ajuste para cerrar las brechas. ¿Cuáles serían las características? Que sea clara y descriptiva. Y como les acabo de decir, tiene que estar vinculada a los criterios de logro, ¿ya? Enfocada en el aprendizaje esperado, no en juicios generales. Tiene que promover la metacognición. Tiene que ayudar a los estudiantes a reconocer su propio pensamiento y su autorregulación. También tiene que ser accionable, es decir, debe incluir tiempos y apoyos para que los estudiantes trabajen con la información recibida. Hay que poner tiempo a los estudiantes, ¿verdad?, de tal manera que ellos vayan trabajando la optimización del tiempo para cumplir con estos objetivos, ¿ya?, de una manera tranquila y flexible. También ideas claves. Repetir las clases o hacer repasos idénticos rara vez soluciona dificultades. Se necesitan estrategias y actividades diferentes que atiendan las necesidades detectadas. Aquí tenemos, ¿verdad?, un ejemplo de retroalimentación. Mira, comentarios generales como muy bien o esfuérzate más no son suficientes para poder trabajar una buena retroalimentación y que el estudiante de un punto de aprendizaje pueda avanzar al otro, pues no indican cómo mejora, ni qué es lo que mejora, ni lo que está haciendo. La retroalimentación, como insisto, desde todos mis talleres, tiene que ser completa, es decir, estas otorgan espacios para aplicar la información recibida con monitoreo y apoyo al docente. Siempre cuando les oriento hacia una retroalimentación, les digo, esta tiene que ser completa, es decir, si estoy trabajando una habilidad con un contenido, con una actitud, ¿verdad?, y el estudiante resultó que eso lo ha desarrollado en forma óptima, entonces le digo, estudiante con nombre y apellido o estudiante con el nombre, ¿verdad?, te felicito porque has podido resolver, ¿verdad?, en un tiempo óptimo, rápidamente, ¿verdad?, tal situación relacionada con la habilidad, el contenido, etc.
de tal manera que le doy una retroalimentación. Y eso además sirve para una retroalimentación colectiva, porque al estudiante se la estoy entregando, ¿verdad?, en altavoz, apreciando su buen trabajo. De la misma forma, el error, pero siempre de manera positiva. ¿Ya? Entonces acá tenemos que, obviamente, la función principal es el apoyo al aprendizaje de los estudiantes, entrega información clara sobre dónde se encuentran y es un proceso, ¿ya? En donde tenemos un punto de partida. Tiene que ser clara, descriptiva, tiene que estar vinculada a los logros, enfocada en los aprendizajes esperados, no en juicios, tiene que promover la metacognición, ayudar a los estudiantes en sus procesos. Y ideas clave, repetir la clase o hacer repasos idénticos, rara vez soluciona la dificultad. Se necesita estrategias y actividades diferentes que atiendan las necesidades destacadas. ¿Ves? Accionable quiere decir que debe incluir tiempo y apoyo para que los estudiantes trabajen esta información. Bien, entonces tenemos estas pequeñas pero profundas características de la retroalimentación. Quedamos en que es una intervención pedagógica que ayuda al estudiante en su aprendizaje, ¿ya? Y su impacto depende de que se ajuste a las necesidades específicas del estudiante y a su zona de desarrollo próximo, es decir, los pasos que puede dar con apoyo que son desafiantes pero alcanzables. Formas de retroalimentar, según la necesidad. Correcciones claras o pistas adecuadas para los estudiantes más autónomos que pueden progresar con orientaciones breves. También tiene que haber un apoyo focalizado o individualizado, necesario, ¿verdad?, para aquellos que tienen nociones fundamentales. De reenseñanza y de tutoría también, para quienes requieren un acompañamiento más intensivo, ¿ya? Y en todos los casos, la clave es usar la evidencia evaluativa para identificar el punto en el que está el estudiante y a dónde queremos que progrese en su aprendizaje. La retroalimentación hacia el docente. La evaluación formativa también retroalimenta al profesor o a la profesora, porque permite reflexionar sobre la propia práctica y entender cuáles son las estrategias más efectivas, ¿ya? Y cuáles yo debo ajustar según la necesidad y las características de mis estudiantes. Por lo tanto, me facilita para informarme y tomar decisiones que son que van a hacer, ¿verdad?, mejorar este proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, la retroalimentación en la evaluación formativa es el corazón de la evaluación, ya que va ajustando continuamente en forma sistemática este proceso de enseñanza-aprendizaje y permitiendo, ¿verdad?, que los resultados mejoren. Entonces, ¿cuándo? Durante todo el proceso, ¿ya? ¿Para qué? Para ayudar también, ¿verdad?, a avanzar en esta zona próxima del conocimiento del niño. Siempre en forma clara, en forma específica, mostrando logros y mejoras, ¿ya? Bien, vamos a dar entonces la última estrategia que tiene que ver con la evaluación y la autoevaluación y la coevaluación, ¿ya? Entonces, esto les va a permitir comprender a los estudiantes dónde están, cómo progresar y fortalecer principalmente la metacognición, porque van a reflexionar sobre sus aprendizajes y van a ser apoyados por el docente para aquella reflexión. Entonces, tiene que haber una conexión entre evaluación y aprendizaje, ¿ya? De tal manera que los estudiantes interpreten la información y la vinculen con conocimientos previos y la usen para construir nuevos aprendizajes. Evaluación como aprendizaje. Esta fomenta el rol del estudiante como pensador crítico activo. Se ajusta y adapta al proceso de aprendizaje. La autorregulación, ¿verdad? En el monitoreo de su desempeño, los estudiantes fortalecen con seguridad como aprendices y dirigen mejor su trabajo. ¿Cuáles son las claves de la autoevaluación? Bueno, no se trata de poner nota. El propósito no es calificar. El propósito es que reflexionen sobre el desempeño y las evidencias de aprendizaje. Evitar los usos sumativos. Sí, asignar notas de repente, ¿verdad?, pudiera distorsionar el objetivo, pero no solo asignar notas, sino también ofrecer décimas. Cuando usted ofrece una décima por algo, aparece como un chantaje. Entonces, centrémonos en la evaluación más bien que tiene que ver con la reflexión, ¿ya? Con el cómo estoy aprendiendo lo que estoy aprendiendo, la motivación, ¿ya? De esa manera, el estudiante sí
va a aprender a buscar una mejor calificación, pero a partir de una reflexión, ¿verdad? Más autónoma. Guía docente. Sí, el profesor debe enseñar cómo usar los criterios de logro para poder analizar el propio trabajo o el de sus pares también. Y un proceso de mejora porque comprenden los criterios de logro. Esto hace que ellos analicen sus evidencias, emitan juicios, sean más argumentativos, ¿ya? Y establezcan metas para poder progresar. La autoevaluación y la coevaluación son herramientas que, dándole un buen uso, ¿verdad?, promueven la metacognición, la autorregulación y el aprendizaje crítico, siempre y cuando se enfoque en la reflexión, ¿ya? Y no en la calificación, no en el número. Bien, espero que este taller, esta información, ¿verdad?, sea de utilidad para ustedes, que puedan utilizarla en realidad en lo que es el punto en evaluación docente de formación evaluativa, en la parte de reflexión, ¿ya? Y poder tener un mejor trabajo, más profesional. Para asesorías, entonces, veronicaportafolio@gmail.com. Éxito, estimados colegas.